Saludos a todos, Dios les bendiga, ¿verdad? A toda persona que se conecte, ¿verdad? Y escuche esta palabra, ¿ok? Quiero traerle, ¿verdad? Esta pequeña reflexión, pequeño mensaje referente a la palabra en sí, la Biblia, ¿ok? Porque hay muchas personas que argumentan diciendo que esta palabra fue escrita por hombres, ¿verdad? Y no suelen entender que esto va más allá de que simplemente el hombre haya escrito la Biblia, porque ningún sabio se sentó a escribir esta palabra. Primero tenemos que entender que esta palabra fue escrita por Dios a través de sus 40 autores, ¿verdad? Y yo le voy a traer los versículos para que vea lo que es la importancia, la magnitud y la profundidad de la palabra del Señor. Y lo voy a hacer lo más breve, pero trato de ser lo más explicativo posible. Bendito Dios, aleluya, para que así entonces puedan entender la importancia, alabado Dios, de la palabra. Porque yo le voy a decir una cosa, la palabra de Dios es vida, la Biblia es vida, y no podemos ignorar eso, porque en ella podemos, mire, enumerar un sinnúmero de cosas y nunca terminamos. Pero que es importante que entendamos que ese es, alabado Dios, aleluya, no simplemente un libro guía, sino en nuestra vida como cristianos, de cómo tenemos que entonces vivir esta vida con el fin de ¿qué? De ser salvos. Porque también la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es importante que lo entendamos así. Aunque usted quizá no lo quiera entender, pero recuerde una cosa, este camino es por fe. Y si decimos que amamos a Dios y tenemos fe en Él, pues también tenemos que tener fe en su palabra. De lo contrario, no podemos separar a Dios de la Biblia, porque Él fue el que mandó a escribir la Biblia. Él fue el que la escribió a través de sus autores, bendito Dios. Como dice un autor, esta es la mente, la boca, el corazón de Dios. Bendito Dios para siempre. Y no podemos ignorarla en ningún momento. Por eso es necesario meternos en ella. Pasa que el diablo se ha encargado de entenebrecer el conocimiento de muchos, para que la luz de la verdad no llegue a usted, poderoso Dios. Vamos entonces a 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 16 al 21, y mire lo que nos dice. Porque no hemos dado a conocer el poder porque no os hemos dado a conocer, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay un Espíritu Santo que está operando en estos tiempos todavía. No como los cesacionistas dicen que el Espíritu Santo operó en ese tiempo y dejó de manifestar su obra. No, todavía el Espíritu Santo sigue en medio nuestro. Y a través del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo inspiró, ¿verdad? Y de que está hablando de la inspiración divina, poderoso Dios, aleluya, ¿verdad? Que inspiró a estos hombres a escribir la Escritura. En otras palabras, Dios estaba en todo momento en lo que ellos escribían. Y estas son palabras del apóstol Pedro, que caminó juntamente con Cristo, que lo había negado 3 veces, pero que también fue uno de los apóstoles más poderosos, poderoso Dios, aleluya. ¿Ve? Claro, no estoy acusando a Pedro porque lo haya negado 3 veces, claro, somos humanos y cometemos errores, pero lo importante es, ¿verdad?, enmendar las cosas, y Pedro fue uno de los apóstoles más poderosos, ¿verdad?, santo, y que él mismo lo dice aquí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y que la inspiración es la fuerza sobrenatural ejercida sobre la mente del hombre. Aquí no hay lugar para duda de la palabra del Señor. También vemos, ¿verdad?, que Él habla bien claro, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, ¿ok? Y ellos no siguieron la fábula artificiosa, como dice este versículo, ¿verdad?, en el verso 16.
sino que fueron alabados Dios, aleluya, inspirados, fueron llevados, vieron todo, y recibieron las enseñanzas de Él, porque el propósito de que Cristo llamó a estos apóstoles para enseñarles cómo eran que tenían que llevar el Evangelio. Pues claro, le tenían que inspirar a ellos a escribir la palabra del Señor. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento cómo Dios trató con el hombre. Por eso es que el doctor Frank Turek, cuando habla acerca de los milagros de Dios para el tiempo del Antiguo Testamento, Dios, alabado Dios, confirmaba su palabra por medio de los milagros que hacía, ¿verdad? Yo he dicho esta palabra, ahora yo voy a manifestar este milagro o esta situación o lo que usted va a ver con sus propios ojos para que usted vea que mi palabra es cierta y es verdadera. Alabado Dios. Seguimos, ¿verdad? También esta palabra tenemos que tener cuenta, porque alabado Dios, esta palabra también, mire lo que dice en segunda de Pedro capítulo 3. Voy a tratar de leer el capítulo completo, ¿verdad? Y dice: amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras y la tierra y las obras en que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, ¿verdad? Y dice el 14 al 18: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensible en paz, y tener entendido de que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, por las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo desde antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dado a entender que este mundo está relegado a la palabra de Dios, como habla aquí, bendito Dios, aleluya. Ahora, aquí el mismo apóstol Pedro nos exhorta a que estemos firmes, que no seamos arrastrados por el error de los inicuos, ¿verdad? Y que caigamos de nuestra firmeza. Esta palabra es por fe, tenemos que creerla por fe, y fe es tener la confianza en ella, porque lo vemos claramente escrito por el mismo apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, para traer este mensaje que ha dado a entender que el mundo está relegado, que está alabado Dios, que está relegado a la palabra del Señor. Aquí no hay lugar a duda. Y esto es segunda de Pedro capítulo 3, que leí el capítulo completo. Seguimos, ¿verdad? Porque por esta misma palabra vamos a ser juzgados el que la rechace. Por eso que no podemos rechazarla. Y está claro en el libro de Juan capítulo 12, del 44 al 50, poderoso Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí,
no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día posterior, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, poderoso Dios. Y esto es palabra de Jesucristo. Jesucristo mismo dijo esto, que el que rechace la Escritura por ella misma será juzgada. Y si nos remontamos a Apocalipsis capítulo 20, en el juicio del trono blanco, dice que hay libros abiertos. Ahora, ¿cuál es uno de los libros que Jesucristo va a utilizar para juzgar? La palabra, la Biblia. Bendito Dios, porque lo habla aquí, la palabra que ha hablado, porque Él habló Biblia, Él habló Evangelio. Esta misma palabra también te juzgará en el día del juicio. Y es para aquellos que lamentablemente van a entrar al juicio del trono blanco, que son para los que rechazaron a Cristo, para los que nunca lo recibieron como Salvador y lamentablemente se echaron a perder en el infierno, poderoso Dios. Va a haber un juicio y después de ese juicio, para aquellos que rechazaron a Cristo, después que pase el juicio va a ser el lago de fuego eternamente y para siempre. Eso es para aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio de salvación, que rechazaron a Cristo, que no quisieron recibirlo como Salvador, bendito Dios. ¿Y qué quiere decir aquí? Jesucristo hablando la misma palabra, en cual entonces seremos juzgados. Ahora, no se escandalice por lo que le estoy hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una esperanza también. Ahora, antes de llegar a la parte buena, ¿verdad? Vamos entonces a hablar de Jeremías capítulo 23, del 26 al 32, que nos dice: ¿hasta cuándo estarás en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen, que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel que quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí dice Jehová, que yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y aquí vemos claramente Dios confrontando al pueblo por esos mismos de esos profetas falsos. Entonces, haciendo una comparación, utilizando al profeta que habla conforme a sus sueños versus aquellos profetas que hablan la verdad de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que entonces lo comparó con la paja y con el trigo, porque le preguntó qué tiene que ver la paja con el trigo. La paja que es seca, la paja que no trae nada, versus el trigo que trae fruto, porque la palabra de Dios trae verdadero fruto, poderoso Dios. También vemos, ¿verdad?, que no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, porque el fuego es lo que amolda, el fuego es lo que derrite el metal para darle la forma que aquel alabado Dios labrador está haciendo, bendito Dios, aleluya, y darle la forma. Por eso que el candelabro, alabado Dios, en el tabernáculo fue labrado a fuerza de martillazos, bendito Dios, aleluya, porque también habla que la palabra de Dios como martillo que quebranta la piedra, y también tenemos que ser amoldados por medio de esa palabra. Hay cosas que son duras, pero hay cosas que son necesarias en nuestras vidas, aunque sean duras, para que nos amolde como los cristianos que Dios quiere que seamos, bendito Dios. También vemos en Primera de Pedro capítulo 2 del 1 al 3: desechando pues toda malicia,
todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Por eso que tenemos que ser, sinceros con nosotros mismos, porque cuando somos sinceros con nosotros mismos, somos sinceros con Dios. Alabado sea tu nombre para siempre, poderoso Dios, porque queremos profundizar, queremos meternos con el Señor. Bendito Dios, aleluya. Y es importante que busquemos la palabra, bendito Dios, sin adulterar, no la palabra que le vienen y le meten, alabado Dios, otra cosa para diluirla, para que suene más linda, porque no me gusta como hable. No, a veces hay palabra dura que necesitamos escuchar. ¿Para qué? Para ser amoldados conforme al carácter del cristiano que Dios quiera moldarle en nosotros. Amén, es la realidad. Por eso que la palabra de Dios es necesaria en nuestra vida. Pero para tú poder recibir esta palabra, cuánto más que reciba a Cristo como único exclusivo Salvador, que lo reciba en arrepentimiento, confesándolo con tu boca como el único y exclusivo Salvador. Bendito Dios, aleluya. Amén. Seguimos, ¿verdad? Porque también en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17 lo dice, ¿verdad? Que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿ve? Enteramente preparado para toda buena obra. Mucha gente quiere hacer la voluntad de Dios. No, porque yo quiero ayudar a aquel, yo quiero darle comida al pobre, yo quiero hacer esto otro. Acuérdate, esto no es conforme a tú. Porque recuerda una cosa, para que el grano de trigo lleve fruto, tiene que morir primero. ¿Y a qué me refiero yo? Que si tú quieres trabajar en la viña del Señor, como dicen algunos por ahí, pues tú tienes que entonces morir. Y el morir es recibir a Cristo como Salvador, reconocer que este viejo hombre tiene que ser que crucificado juntamente con Cristo, como Cristo se crucificó él mismo. Y no es que tú rápido te enganches una cruz, sino por aceptarlo, recibir a Cristo como único exclusivo Salvador, tú estás crucificando a la vieja criatura, tú estás sacando a la vieja criatura de dentro de ti. ¿Para qué? Para que la nueva criatura a través del Espíritu Santo entre y empiece a hacer cosas, bendito Dios, aleluya, que Dios quiere. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo mora en ti. La vieja criatura tiene que irse. Las cosas malas que hacía se tienen que ir, poderoso Dios, aleluya. Viene el cambio verdadero, viene la santificación, viene, alabado Dios, aleluya, aquello que Dios quiere hacer en tu vida a través de su Santo Espíritu cuando recibes a Cristo. Por eso que la confesión de fe es muy importante. ¿Por qué? Porque es cuando el hombre nace de nuevo. Alabado Dios, el cristiano nace 2 veces y muere una sola vez, bendito Dios. Contrario a aquel que no ha recibido a Cristo, alabado Dios, nace una vez pero muere 2 veces, poderoso Dios. Y eso fue lo que había explicado acerca del juicio del trono blanco. Te habla en Apocalipsis capítulo 20, poderoso Dios. Vemos que entonces toda la escritura es inspirada por Dios. Volvemos otra vez a la inspiración, la fuerza sobrenatural ejercida sobre la mente del hombre. Poderoso Dios, aleluya. ¿Y qué pasa? Que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es necesaria en nuestra vida. La Biblia es nuestra vida, bendito Dios, aleluya. La palabra de Dios es la que, alabado Dios, me ha dado vida a mí, poderoso Dios, aleluya. Porque ella testifica en quién tenemos salvación, en quién tenemos vida eterna, en quién podemos entonces, bendito Dios, aleluya, levantar de la muerte espiritual para entonces, bendito Dios, aleluya, ser hombres y mujeres de Dios, alabado sea tu nombre. Amén. Y por último, ¿verdad? Que también vemos el Salmo 119, verso 105. Que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso que no podemos decir que esto es meramente un guía. ¿Por qué? Porque si la Biblia para ti es simplemente un guía para decirlo, porque muchos conservadores hablan así. Ya no que hay una conservadora que yo respeto mucho, ¿verdad? Pero que también difieren unas cosas con ella, que ya dice que la Biblia es su guía y a veces utiliza versículos para refutar y hablar en contra de la burocracia del gobierno.
Y mi consejo a ella es que esta Biblia no puede ser esta Biblia no puede ser simplemente un guía en nuestra vida. Tenemos que vivirla, pero para poder vivirla tenemos que entregar nuestra vida al Señor, poderoso Dios. Para poder entonces hacer posible esta palabra en mi vida, pues yo tengo, bendito Dios, que aleluya, que morir al yo para recibir a Cristo, para que Cristo more en mí, bendito Dios, aleluya, y así yo puedo entonces ser obediente a la palabra del Señor, poderoso Dios. ¿Por qué? Porque ella es nuestro compás, ella es la que dirige nuestro norte, y tenemos que entonces que hacer la palabra de Dios parte de mi vida, porque esa es mi vida, bendito Dios, esa es la vida del cristiano, porque sin la Biblia el cristiano está muerto, poderoso Dios. Y quiero traerle un versículo más que lo voy a buscar ahora mismo. Alabado sea tu nombre para siempre. Si guarda un poquito de paciencia, quería coger unos minutitos nada más, pero se está extendiendo, pero está bien porque esto está bueno, poderoso Dios. ¿Y qué pasa? Que tenemos que entender, alabado Dios, que la palabra es poderosa. Bendito Dios para siempre. Alabado Dios, aleluya. ¿Y qué pasa? Que no podemos ignorarla, no podemos pensar, bendito Dios, aleluya. Perdóname que estoy buscando el versículo. Poderoso Dios, vamos a ver si aquí hemos dado. Ok, en Hebreos capítulo 4 verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y las tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted ve la importancia de la palabra del Señor en nuestra vida. Aquí sabemos si somos o no somos de Dios. A través de la Escritura vamos a entender quién es el que da fruto y quién es el que no. A través de ella vamos a reconocer si Dios nos está hablando o nos están viniendo como aquellos profetas que soñaban sueños y hablaban un montón de sandeces y mucha labia al pueblo, pero no le estaban hablando palabra de Dios, y por eso que Dios mismo los estaba confrontando. ¿Por qué? Porque dicen que eran enviados por Dios y no eran enviados por Dios. Lo que está pasando hoy en día con muchos, cumpliéndose lo que habla en Mateo 24, bendito Dios, que muchos dicen: es aquí el Cristo, alabado Dios, y la Biblia nos exhorta que no seguiré a aquellos, bendito Dios, que dicen que son el Cristo, o que dicen que tienen una unción poderosa, o que pueden mover montañas, alabado Dios. Dios no mandó a eso, a seguir simplemente señales. Dios mandó a que sigamos su palabra, bendito Dios, y podamos discernir los espíritus, especialmente en este tiempo, cuáles son los espíritus, cuál es el Espíritu Santo, versus cuáles son los espíritus aquellos de rol, bendito Dios, aleluya, que te vienen a hablar de doctrina de rol, alabado Dios santo. Y quiero dejarlo aquí, ¿verdad? Porque en este libro de Hebreos, ¿verdad?, nos habla claramente acerca que esta palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz, y permanece para siempre, bendito Dios. Así que si usted tiene dudas sobre la palabra, yo espero y le pido al Señor que estas mismas palabras lleguen a su corazón, y así usted pueda cambiar de pensamiento, entendiendo que la palabra de Dios es la vida. La palabra de Dios está la salvación, en la palabra de Dios está la vida eterna, poderoso Dios, aleluya. Y no podemos ignorarla ante los versículos que he hablado. Si usted tiene duda, pues mire, dele pausa al video, poderoso Dios, y así puede buscar por su cuenta los mismos versículos y los capítulos de la palabra del Señor en cuales le ha hablado a ustedes, poderoso Dios. Pero no podemos ignorar la palabra. La palabra de Dios es aquella, la que es el libro profético, y nos está hablando. Es nuestro espejo, que donde debemos de mirarnos siempre. Oh, gloria a Dios, aleluya, para saber cómo estamos delante de Dios. Y recuerda una cosa: Él es fiel y justo para perdonar todo pecado, bendito Dios. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Este no es un ogro, alabado Dios, con una capa blanca y una barba larga y un rayo ya listo para cuando una vida peca, partirla por el medio. No, ese no es el Dios que le servimos. Servimos un Dios de amor, servimos un Dios de misericordia, servimos un Dios de longanimidad. Él lo que quiere es que tú escapes de la ira venidera que va a venir sobre esta tierra, para que tú entonces puedas estar delante de Él, bendito Dios, aleluya, cuando venga ese gran día, que seamos arrebatados al cielo como iglesia de Jesucristo, bendito Dios. Y eso es importante, alabado sea tu nombre. Que seamos parte de ese pueblo que va a ser levantado, que seamos parte de la iglesia que Él quiere levantar en este tiempo, bendito Dios, aleluya. Eso es importante, alabado sea tu nombre. Así que yo exhorto, ¿verdad?,
que hagan confesión de fe, acepten a Jesucristo, reciban a Jesucristo como único exclusivo Salvador y así puedan escapar, pero que también tengan claro el poder de la palabra del Señor, porque ella nos salva, pero también ella condena, porque va a ser uno de los libros que va a ser abierto en el día del juicio para aquellos que rechazaron a Cristo. Ahora, el cristiano no va a pasar por el juicio, el cristiano va a pasar por el tribunal de Cristo, el cual habló el apóstol Pablo, bendito Dios, aleluya, comenzando de 1 Corintios capítulo 3, poderoso Dios, aleluya, que entonces ahí nuestras obras van a ser juzgadas para recibir los galardones, porque recuerda una cosa, si Cristo pagó el precio, ¿por qué entonces tenemos que pasar por un juicio? Cuando entonces si lo recibimos como único exclusivo Salvador y empezamos a vivir conforme a como dice la Escritura y guardarnos conforme a la Escritura y obedecerla, pues entonces, bendito Dios, aleluya, no vamos por ese juicio del trono blanco, sino vamos al tribunal de Cristo. Alabado sea tu nombre para siempre. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere salvar tu alma, Dios quiere darte vida, Dios quiere cambiar tu manera de ser, Dios quiere cambiar todo en tu vida para que así tú sigas adelante. Alabado Dios, aleluya. Santo, poderoso Dios, que no importando lo que pase en este tiempo, siempre cuando tengamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos va a traer consuelo y nos va a traer paz ante las cosas que van a suceder, que aunque perdamos nuestra vida, pero que nuestra alma sea salva en el nombre de Jesucristo. Y yo exhorto a todo aquel, bendito Dios, aleluya, que si no ha recibido a Cristo, recíbalo en su corazón, recíbalo, alabado Dios, aleluya, y no pierda tiempo en este tiempo tan peligroso que estamos viviendo, poderoso Dios, aleluya, que Dios quiere salvar, Dios quiere librarte y Dios quiere traer paz a tu corazón, poderoso Dios, aleluya, pero tienes que venir en arrepentimiento, sabiendo que el único Salvador, el que puede salvarte, se llama Jesucristo, para que el Espíritu Santo more en ti y así pueda hacer la obra de santificación que Dios ha prometido, para así que cuando Cristo venga nos halle irreprensible, poderoso Dios. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí mi parte y nos vemos en la próxima en otro video, que yo vaya entonces a traer palabras de exhortación y palabras de aliento para las vidas que necesitan. Alabado sea tu nombre. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.